Siempre nos subestimaron. Durante un siglo, el Consejo Galáctico consideró a la humanidad como una especie menor, apenas salida de la cuna. En el mejor de los casos, éramos tolerados, nos invitaban a observar los grandes debates del Consejo, pero nunca nos tomaron en serio. Ni los Itari, que gobernaban la mayor parte del borde interior, ni los Trascends de sangre fría, que nos veían como insolentes y atrasados. Y ciertamente no por los llamados primogénitos, la antigua raza de ancianos que pensaban que sus milenios de dominio nunca terminarían. Ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Llevábamos décadas construyendo en los rincones oscuros de nuestro sistema solar, más allá del cinturón de Kuiper, a la sombra de estrellas muertas, dentro de los pozos de gravedad de planetas errantes donde ningún sensor indiscreto podía ver. Naves de guerra del tamaño de planetas. Todo comenzó después de la Segunda Guerra de Contacto, cuando la humanidad aprendió por las malas que las alianzas en la galaxia no significaban nada cuando el poder cambiaba de manos. Los Trascends nos traicionaron en Salier Prime. Más de 1.000 millones de civiles murieron en un ataque no provocado. El Consejo emitió sanciones, palabras sin sentido. No hubo justicia, ni retribución. Así que la Tierra decidió dejar de jugar según sus reglas. El plan era simple, brutal, implacable. Construir una flota tan vasta, tan aterradora, que ningún imperio alienígena se atreviera a levantarnos un dedo de nuevo. No más esperar permisos. No más confiar en viejos tratados. No más debilidad. El Comando Estratégico Terrano nació en secreto. Los gobiernos del mundo disolvieron sus mezquinas disputas de la noche a la mañana cuando llegaron las grabaciones de Salier Prime. El horror fue suficiente para unir incluso a los líderes más obstinados. Recuerdo cuando me reclutaron por primera vez. En ese entonces, yo era solo un ingeniero de espacio profundo, uno de los mejores en construcción en gravedad cero, pero aún así un don nadie. Me sacaron de una plataforma minera en órbita de Neptuno y me dijeron que tenía dos opciones: unirme al Proyecto Negro o desaparecer para siempre. Por supuesto, me uní. Construimos en lugares a los que ninguna persona en su sano juicio iría. Ahuecamos planetas enanos, los envolvimos en capas de aleaciones forjadas con neutrones. Fusionamos cinturones de asteroides enteros para crear esqueletos de superestructuras. Algunas de las naves de guerra eran tan grandes como lunas. Otras, verdaderos colosos del tamaño de planetas, albergaban poblaciones militares enteras, millones de soldados, fábricas, bahías de lanzamiento lo suficientemente grandes como para desplegar armadas completas. Bautizaron a la primera nave Leviatán 1. Estuve allí el día que encendió su motor principal. Todo el lado oscuro del planeta errante se iluminó como un sol recién nacido. Y todo esto, justo bajo las narices del Consejo. El problema con la política galáctica es que se mueve lentamente. Imperios viejos, mentes viejas. Debatían sin cesar sobre zonas económicas y disputas fronterizas mientras nosotros sangrábamos en las sombras. Y mientras ellos debatían, nosotros construíamos. Pasaron décadas. La flota terrana creció. Lo que comenzó como un acto desesperado de venganza se convirtió en algo más. Poder en bruto. El tipo de poder que cambia el equilibrio de la galaxia. Y entonces llegó el punto de inflexión. Una patrulla Itari, demasiado curiosa para su propio bien, detectó distorsiones gravíticas cerca de Gliese 581. Enviaron una fragata de exploración. Nunca regresó. Por primera vez, comenzaron a extenderse susurros de algo moviéndose en el borde exterior. El Consejo lo desestimó, por supuesto. Superstición humana, lo llamaron. Idiotas. No sabían que ya nos habíamos movilizado. Para entonces, 7 naves planeta estaban totalmente operativas. Otras 12 a punto de completarse. Flotillas enteras de acorazados y cruceros de apoyo esperando en sus sombras. El Consejo convocó a la Tierra a una audiencia, un último intento de regañarnos como a niños. El presidente se negó a asistir. En su lugar, envió un mensaje que resonaría en los pasillos de la historia galáctica. Hemos terminado de arrodillarnos. Hemos terminado de esperar. Vigilen los cielos. 2 días después, el Leviatán 1 entró en el espacio del Consejo. La galaxia nunca lo vio venir.
Era la nave más grande jamás vista en el espacio del Consejo. El Leviatán 1 emergió del pliegue espacial justo a las afueras del sistema capital de Itra Prime. Sin fanfarria, sin advertencia. En un momento las estrellas estaban despejadas, al siguiente fueron engullidas por un muro de acero y furia. Vi la transmisión en vivo desde nuestro puente de mando. Incluso después de años de construirla, incluso conociendo cada perno y cada motor, verla así, me heló la sangre. Y me sentí orgulloso, muy orgulloso. Informe de estado, ladró el general Mercer. Su voz llevaba el peso de un hombre que lo había dado todo por este momento. Todos los sistemas en verde, armas listas. Aún no hay respuesta hostil. Llegó la respuesta de la comandante Juno desde la estación táctica. Por supuesto que no había respuesta. Las flotas del Consejo no estaban ni remotamente preparadas. Sus interceptores más rápidos no atravesarían nuestros escudos. Sus baterías orbitales, diseñadas para repeler incursiones piratas o alguna que otra escaramuza fronteriza, eran ridículas contra el blindaje del Leviatán. Esto no era una invasión. Era un mensaje. El general Mercer se volvió hacia mí. Comuníqueme. Asentí y enruté las comunicaciones a través del transceptor principal de la nave, lo suficientemente potente como para llegar a cada mundo capital en la red del Consejo. Cuando Mercer habló, su voz resonó a través de las estrellas. Habla el general Thomas Mercer del Comando Estratégico Terrano. Con efecto inmediato, la Tierra se retira de todos los acuerdos del Consejo. Sus traiciones no serán olvidadas. Cualquier acción hostil será respondida con una fuerza abrumadora. Han sido testigos de nuestra capacidad. Consideren esta su primera y única advertencia. Simple, directo. Sin lugar a malas interpretaciones. La Cámara del Consejo, por supuesto, se sumió en el caos. Monitorizamos las transmisiones. El embajador Itari gritaba sobre actos de guerra ilegales. Los Trascens pedían sanciones, cobardes después de lo que habían hecho en Salier Prime. ¿Y los primogénitos? Silenciosos, sus antiguos rostros ilegibles. Pero sabíamos que tenían miedo. Bien. Múltiples flotas movilizándose, informó Juno. Las fuerzas de defensa del borde exterior están convergiendo en nuestra ubicación. Llegada estimada en 3 horas. Que vengan, dijo Mercer con frialdad. Desplieguen la pantalla. A través del vacío, acorazados y cruceros terranos más pequeños comenzaron a salir de los hangares del Leviatán. Era un espectáculo digno de ver. Una flota entera lanzada desde una sola nave. Miles de cascos brillaban oscuros contra la estrella de Itra. Me incliné hacia adelante, con el corazón palpitante. No estábamos aquí para empezar una guerra. Todavía no. Pero sí nos forzaban. Señor, dije en voz baja. Sabe que no retrocederán. No pueden permitírselo. No después de esto. Mercer asintió sombríamente. Ese es el punto. Verás, esto no era solo por venganza. Se trataba de cambiar el orden de la galaxia. Durante demasiado tiempo, la humanidad había estado en el último peldaño de la escalera. Habíamos comerciado, rogado, hecho alianzas y habíamos sido traicionados por nuestros esfuerzos. Ahora, teníamos la ventaja. El miedo. La única moneda que importaba. Pero la ventaja por sí sola no era suficiente. Necesitábamos sangre para sellarla. Flotas enemigas entrando en el sistema, informó Juno. Nave insignia identificada. Barcaza de guerra Trascen Puño del Dominio. Lideran el ataque. Casi sonreí. Los Trascens otra vez. Idiotas. Adopten postura defensiva, ordenó Mercer. No disparen primero a menos que nos disparen. Esperamos. Los minutos se arrastraron como horas. La flota enemiga se acercó. Cientos de naves, formación cerrada, armas cargadas. Entonces sucedió. Una única lanza de energía disparada desde el puño del dominio, surcando el espacio hacia uno de nuestros cruceros de vanguardia. Un error por el que no vivirían para arrepentirse. Devuelvan el fuego, dijo Mercer. La primera andanada de los cañones principales del Leviatán rasgó el espacio como la ira de un dios. Cada proyectil, balas masivas aceleradas magnéticamente,
impactó con fuerza suficiente para agrietar la corteza de un planeta. Las naves de guerra Tracen de la vanguardia se desvanecieron en fuego y escombros. En segundos, su formación se rompió. Estado: 30 naves enemigas destruidas. El resto se retira. Persíganlos, ordenó Mercer. Que no haya supervivientes. Nuestros acorazados avanzaron, terminando el trabajo. La flota del Consejo, tan confiada, tan lista para poner a la humanidad en su lugar, fue aniquilada en una hora. Sin bajas humanas, ni un rasguño en el casco del Leviatán. Y el mensaje se transmitió por todos los canales: este es el poder de la Tierra. Pónganos a prueba de nuevo y arderán. Pero la victoria tuvo un precio. En cuestión de días, la galaxia estaba en caos. Sesiones de emergencia del Consejo. Llamadas a una acción militar conjunta. Recompensas por cada nave humana. Se están reagrupando más rápido de lo esperado, informó Juno. Múltiples especies están abandonando viejas rivalidades para formar una contraalianza. Vendrán a por nosotros, dijo Mercer. Bien. Que vengan. Necesitamos la justificación para ir más lejos. No se equivocaba. Nuestra inteligencia confirmó que incluso los primogénitos estaban movilizando antiguas flotas de guerra, naves que no habían volado en 10.000 años. Desesperación. Miedo. Mientras tanto, de vuelta en Sol, el resto de la flota Leviatán se preparaba. 7 naves planeta, cada una más grande que la anterior. El Leviatán una era solo la vanguardia. Regresé a Marte para un breve respiro, aunque el sueño me eludía. La guerra había comenzado. No había vuelta atrás. Me reuní con el director Hall, uno de los arquitectos de todo el proyecto negro. Un hombre frío, brillante, pero despiadado. ¿Entiendes lo que se avecina?, dijo Hall. Esto no será un conflicto limitado. El Consejo nos lanzará todo lo que tiene. Lo sé, respondí. También sabes, continuó, con una voz como el hielo, que no podemos mostrar piedad. No esta vez, asentí. No más tratados, no más segundas oportunidades. La galaxia nos había mostrado su verdadero rostro. Era hora de que la humanidad mostrara el nuestro. El segundo ataque llegó antes de lo esperado. Una flota combinada, primogénitos, Itari, Tracen. Más de 10.000 naves descendieron sobre el corredor de Vega, una de las rutas comerciales clave de la Tierra. Su objetivo: aislarnos, matar de hambre a nuestras colonias exteriores, forzar una rendición. No sabían que ya teníamos un segundo Leviatán desplegado. El Leviatán 2. Oblivion. Mientras que el Leviatán 1 fue diseñado para conmocionar y asombrar, Oblivion fue construido para la masacre. Su armamento: matrices de desintegración planetaria, bombas de singularidad, desgarradores gravíticos. Ninguna flota se había enfrentado nunca a algo así. La batalla de Vega duró 6 horas. 6. Cuando terminó, el propio espacio estaba marcado por cicatrices. La flota enemiga había desaparecido, reducida a restos a la deriva y cascos radiactivos. Nuestras fuerzas sufrieron pérdidas menores. El mensaje fue claro: con la humanidad no se juega. De vuelta en la Tierra, el presidente se dirigió a la población. Ya no hablaba de paz. No más. Nos subestimaron. Nos traicionaron. Ahora nos temen, como deberían. No descansaremos. No cederemos. Las propias estrellas recordarán este día. El ascenso de la supremacía terrana. Y la gente aclamaba. Los viejos ideales, unidad, diplomacia, cooperación, habían desaparecido, reemplazados por un nuevo credo: fuerza, venganza, dominio. Algunos cuestionaron el costo. Algunos susurraron sobre la moralidad. Pero sus voces se ahogaron en el rugido de la victoria. En cuanto a mí, no tenía ilusiones. Habíamos cruzado una línea. No había vuelta atrás. Y en el fondo, no quería volver. La galaxia nos había forzado la mano. Ahora sentiría todo el peso de la ira de la humanidad. Y esto era solo el principio. No tardaron en aparecer las grietas. Después de Vega, la llamada Gran Alianza del Consejo comenzó a fracturarse. Sus especies nunca habían confiado realmente unas en otras.
Lo único que las mantenía unidas ahora era el miedo a nosotros. Pero el miedo es un mal pegamento cuando la sangre empieza a correr. Y nos aseguramos de que la sangre corriera. Mercer, ahora comandante supremo de las fuerzas terranas, ordenó ataques por todo el borde exterior. Incursiones de precisión. No grandes batallas, solo un constante redoble de terror. Atacamos astilleros, depósitos de combustible, centros de comunicaciones. Sin previo aviso, sin supervivientes. Yo formaba parte del equipo de ingeniería a bordo del Leviatán 3, de Mingen. No estaba del todo terminado, pero sí lo suficiente. Su papel era la aniquilación quirúrgica. Bombardeos orbitales de precisión diseñados para paralizar la economía enemiga. Atacamos primero a los Itari. Sus colonias en Beos Prime ardieron bajo los cañones del de Mingen. Los gritos en los canales abiertos, no mentiré, me atormentaron. Pero nunca aparté la mirada. Esto era la guerra. O ganas o mueres. Los Itari eligieron este camino cuando dejaron que Salier se pudriera. Sin piedad. La respuesta del Consejo, más posturas, más amenazas vacías. Pero entre bastidores, se estaban desmoronando. Nuestros agentes de inteligencia informaron de acaloradas discusiones dentro de la alianza. Los Trascens acusaban a los primogénitos de cobardía. Los Itari exigían más naves de sus aliados, naves que esos aliados no estaban dispuestos a ceder. Y entonces comenzaron las traiciones. El colectivo RIT, una especie menor pero con una flota considerable, cambió de bando públicamente. Juraron lealtad a la Tierra a cambio de protección. Eso provocó una onda de choque en toda la galaxia. Si las potencias menores comenzaban a desertar, el Consejo estaba condenado, y todos lo sabían. Fue entonces cuando los primogénitos finalmente se movieron. Habían estado en silencio hasta ahora, observando desde sus antiguos mundos natales más allá del velo de Orión. No habían librado una guerra real en milenios. Su arrogancia era su armadura. Pero les habíamos forzado la mano. La noticia llegó a través de nuestros canales negros. Una flota antigua estaba en movimiento. La Armada Judicadora, naves del tamaño de continentes, impulsadas por tecnologías que apenas entendíamos. Esperábamos esto, dijo Mercer cuando llegaron los informes. Vendrán a demostrar que todavía gobiernan las estrellas. ¿Podemos detenerlos? Pregunté. Incluso después de todo lo que habíamos construido, esas naves eran viejas, sí, pero del tipo de vejez que significaba peligro. Mercer sonrió, una sonrisa fría y afilada. No solo los detendremos, los quebraremos. La batalla se fijó para el corredor de Epsilon Eridani. Enviamos al Leviatán 1, al 2 y al de Mingen, apoyados por una flota terrana completa de más de 10.000 naves. La fuerza más grande que la Tierra había desplegado jamás. Yo estaba a bordo del de Mingen, en lo profundo del nexo de mando. El aire estaba cargado de tensión. Todos sabían lo que estaba en juego. Entonces llegó el enemigo. La Armada Judicadora llenó el sistema. Enormes leviatanes de casco negro, erizados de campos de energía más antiguos que nuestra especie. Incluso nuestros escáneres de largo alcance tenían dificultades para penetrar sus defensas. Parecen dioses, susurró alguien. Pero no eran dioses. Eran viejos matones a los que nunca les habían partido la cara. La voz de Mercer cortó las comunicaciones. Prioridad de objetivos, núcleos primarios de los judicadores. Sin cuartel. Muéstrenles en qué se ha convertido la humanidad. Y los cañones cantaron. Las salvas iniciales iluminaron el vacío. Los judicadores lucharon como nada a lo que nos habíamos enfrentado antes. Sus armas de energía deformaban el propio espacio, abriéndose paso a través de las naves terranas más pequeñas. Alas enteras de cruceros desaparecieron en segundos. Pero nuestros leviatanes resistieron. Los cañones de riel del Leviatán 1 martillearon sus naves principales. Las bombas de singularidad de Oblivion detonaron dentro de las formaciones judicadoras, destrozándolas desde dentro. Las lanzas gravíticas del de Mingen encontraron sus objetivos. 1, 2, 3 titanes judicadores cayeron. Aún así, el enemigo seguía avanzando. Tenían milenios de arrogancia que demostrar.
Yo trabajaba en los sistemas de calibración gravítica, mis dedos moviéndose por instinto. Un error aquí, y nuestras propias naves podrían quedar atrapadas en el fuego cruzado. Entonces llegó el punto de inflexión. El Leviatán 2 atravesó el escudo principal de la nave insignia Judicadora con un núcleo de singularidad a plena potencia. La implosión resultante fue catastrófica. Un agujero negro parpadeó en existencia durante una fracción de segundo, tragándose la mitad de la formación enemiga. Los Judicadores vacilaron. Eso fue todo lo que necesitamos. Nuestras alas de acorazados se abalanzaron sobre los supervivientes. El último titán Judicador se desintegró bajo fuego concentrado de cañones de riel. Los últimos restos huyeron al espacio profundo. Epsilon Eridani era nuestro. La galaxia enloqueció. Los primogénitos derrotados. El Consejo en ruinas. Mundos que se habían burlado de la Tierra una década atrás ahora enviaban emisarios suplicando protección o rindiéndose directamente. Pero no todos estaban dispuestos a arrodillarse. El alto cónclave Itari emitió un desesperado llamado a la venganza. Una cruzada final para exterminar a la humanidad antes de que fuera demasiado tarde. Idiotas. Interceptamos sus planes. Una fuerza de ataque multiespecie, 50.000 naves, se estaba concentrando cerca de la expansión de Pentus. ¿Su objetivo? El propio Sol. Quieren quemar la Tierra, dijo Mercer, con los ojos fríos. Entonces los atraeremos, replicó Hal. Y les mostraremos lo que es el verdadero terror. La trampa estaba puesta. Filtramos información falsa, hicimos parecer que las defensas exteriores de Sol eran débiles. El enemigo mordió el anzuelo. Vinieron con toda su fuerza. 50.000 naves, de todas las razas, todas desesperadas, esperándolos. No solo nuestros leviatanes. Habíamos desplegado algo nuevo. El proyecto Gorgón. Solo había oído susurros. Armas experimentales más allá de los límites de la física. Campos de resonancia gravítica. Desestabilizadores temporales. Pulsos PEM a escala planetaria. Ahora serían probados. Cuando la flota enemiga rompió la heliopausa, las estaciones Gorgón se activaron. El propio espacio se onduló. Las naves enemigas perdieron energía. Las tripulaciones informaron de bucles temporales, fantasmas en los sensores, sistemas fallando uno por uno. Entonces atacaron los leviatanes. No fue una batalla. Fue una ejecución. En 2 horas, el enemigo había desaparecido. 50.000 naves reducidas a escombros. Ni una sola llegó a la órbita terrestre. Y la grabación, nos aseguramos de que se transmitiera por toda la galaxia. Este es su futuro, declaró la voz de Mercer sobre las comunicaciones destrozadas. Resistan y serán borrados. Después, el Consejo se derrumbó. Mundo tras mundo se separó. Algunos huyeron a los confines de la galaxia. Otros juraron lealtad a la Tierra. Y en Sol, la transformación fue completa. Nació la Unión Terrana. No más Tierra unida. No más pretensiones de democracia. Ahora éramos un imperio, y las estrellas nos pertenecían. Mercer fue aclamado como emperador supremo. Hal desapareció en los proyectos negros. Los rumores decían que se estaban construyendo armas aún más oscuras. En cuanto a mí, estaba a bordo del Dominion, mirando las estrellas. La galaxia una vez se había burlado de nosotros, nos había temido, nos había traicionado. Ahora nos pertenecía. Y en el fondo, sabía que no habíamos terminado. Ni de lejos. Porque en los confines más lejanos del espacio, más allá incluso de los viejos registros del Consejo, otras potencias observaban. Más antiguas, más extrañas. Y si venían, estaríamos listos. Ya no éramos la presa. Éramos el depredador alfa. El olor a metal ionizado era denso en las cubiertas inferiores del Dominion mientras nos preparábamos para el lanzamiento. Verificaciones finales, calibraciones de último minuto. No porque lo necesitáramos, sino porque ninguno de nosotros podía quedarse quieto. Epsilon Eridani no era solo otro enfrentamiento. Era el enfrentamiento. Los primogénitos venían. Se podía sentir en el aire. La forma en que los veteranos hablaban en tonos secos,
la forma en que los nuevos reclutas fingían valentía y rezaban para que nadie notara que les temblaban las manos. Yo no era un soldado, seguía siendo un ingeniero de oficio. Pero en una nave de guerra de clase Leviatán, nadie estaba a salvo de la lucha. La vieja regla era simple: si respiras, eres útil. Revisé las matrices gravíticas una vez más, mis dedos recorriendo controles que podría haber manejado con los ojos cerrados. Los sistemas estaban estables. Nuestra nueva tecnología, cañones de pulso gravitacional, torpedos de singularidad, todavía era experimental, todavía peligrosa para nosotros si se descalibraba. Pero si funcionaban, destrozarían a la armada judicadora. Estado. Me giré. El propio general Mercer había entrado en la cubierta, con la mirada afilada, el uniforme sencillo y sin medallas. No las necesitaba. Su presencia era autoridad suficiente. Matrices en verde, armas cargadas, escudos ciclando nominalmente. Bien, dijo. Los primogénitos creen que la edad los hace intocables. Les mostraremos lo equivocados que están. No lo dijo, pero todos sabíamos que esto era personal. Los viejos imperios habían escupido a la humanidad durante generaciones. Nos dejaron sangrar en Salier. Se burlaron de nuestro ascenso. Ahora tenían miedo. Y ese miedo los hacía peligrosos. Llegaron con toda su fuerza. Nuestros sensores de espacio profundo detectaron primero las ondas de distorsión. Sin firmas de pliegue. No eran naves que llegaban por las rutas espaciales normales. Los primogénitos tenían sus propios métodos, antiguos y a medio entender. La armada judicadora se materializó en el borde del sistema como fantasmas. Cientos de naves titánicas, del tamaño de ciudades o más grandes, cubiertas de escamas metálicas negras que brillaban con extraños campos de energía. Oí a más de un oficial susurrar: imposible. Cuando llegaron los escaneos, nada debería haber sobrevivido tanto tiempo. Estas naves eran más antiguas que la propia civilización humana, más antiguas que la historia registrada de la Tierra. Pero estaban aquí, y venían hacia nosotros. La flota se reunió rápidamente. Leviatán 1, o Oblivion, Dominion, miles de naves de escolta, portaaviones, fragatas furtivas. La fuerza más poderosa que la Tierra había enviado jamás más allá de sus fronteras. Formación enemiga avanzando, informó Juno desde táctica. Impacto estimado en 42 minutos. Mercer se quedó de pie frente a la pantalla central, en silencio. Finalmente, habló. Que vengan. La batalla comenzó con un destello que cegó la mitad de nuestros sensores. Las armas de los primogénitos no se parecían a nada que hubiéramos visto. La propia realidad parecía doblarse alrededor de sus ataques iniciales. Varios de nuestros acorazados de vanguardia desaparecieron. Sin explosión, sin escombros, simplemente se esfumaron. Se me heló la sangre. Están usando tecnología de fractura espacial, susurró alguien. Que Dios nos ayude. Pero nuestros leviatanes respondieron. Los cañones de riel principales del Leviatán 1 dispararon. Balas del tamaño de edificios aceleradas a velocidades casi relativistas. Un titán judicador recibió un impacto directo e implosionó, sus campos protectores colapsando hacia adentro con un grito de metal torturado. Ese fue el punto de inflexión. Nuestras naves se ajustaron. Blindaje adaptativo, compensación gravítica rápida. La siguiente oleada de armas enemigas golpeó con menos eficacia. Entonces desplegamos los torpedos de singularidad. Activé los estabilizadores gravíticos mientras se lanzaba la primera andanada. Los torpedos plegaban el espacio frente a ellos, creando anomalías gravitacionales momentáneas. Cuando golpearon la formación judicadora, los efectos fueron devastadores. 2 naves enemigas se arrugaron hacia adentro, colapsando en agujeros negros en miniatura. Otra fue destrozada por la cizalladura gravítica. Los vítores estallaron en las comunicaciones. Pero los primogénitos no habían terminado. Su nave insignia central, una antigua construcción conocida en las leyendas como la Lanza Eterna, avanzó sola, sus campos de energía surgiendo. Disparó un rayo que atravesó 3 de nuestros cruceros de batalla, reduciéndolos a restos fundidos. Apuntada a esa nave, ordenó Mercer.
Los 3 leviatanes concentraron el fuego. Durante 20 minutos, el vacío tembló con el intercambio. Un duelo titánico de fuerzas más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera presenciado. Al final, la humanidad prevaleció. Una última lanza gravítica del Dominion atravesó el núcleo de la lanza eterna. La antigua nave se fracturó, detonando en una cascada de energía que iluminó el sistema como un sol falso. Los primogénitos flaquearon, y nosotros no. 6 horas después, la armada judicadora había desaparecido. Lo que quedaba de su flota, disperso, huyó al espacio profundo. Mantuvimos Epsilon Eridani, y por primera vez, la galaxia lo supo, los primogénitos no eran invencibles. Después, el caos se extendió. Las comunicaciones galácticas se inundaron de pánico. Sistemas que antes eran leales al Consejo declararon neutralidad o alianza abierta con la Tierra. En Marte, el Consejo de Comando Terrano convocó una sesión de emergencia. Asistí como parte de la Junta Asesora de Ingeniería, aunque la escala de lo que estaba sucediendo se sentía casi más allá de mi comprensión. Mercer estaba a la cabeza de la Cámara. El Consejo está acabado, dijo sin rodeos. Sus flotas están destrozadas, su unidad rota. Ahora es el momento de actuar. ¿Conquista total?, preguntó uno de los almirantes. La mirada de Mercer fue fría. Dominio total. La galaxia debe entender que la humanidad es el nuevo depredador alfa. Cualquier resistencia será aplastada. No hubo disidencia. La sala había probado la victoria y el poder. Nadie iba a abogar por la moderación ahora. Los meses siguientes fueron una tormenta. Nuestra flota barrió el borde interior. Las fortalezas Itari cayeron en días. El mundo natal de los Tracen fue rodeado y bloqueado. Dondequiera que íbamos, la resistencia se desmoronaba o era aniquilada. Las especies menores capitularon rápidamente. Algunas suplicaron alianzas. Otras simplemente se rindieron y esperaron sobrevivir. El viejo Consejo Galáctico se disolvió. En su lugar, surgió un nuevo orden. La Unión Terrana. Sin pretensiones de gobierno compartido. La Tierra gobernaba. Punto. Regresé al Dominion entre campañas, supervisando mejoras. El ambiente a bordo del Leviatán era diferente ahora, más duro. La tripulación caminaba con la confianza de los conquistadores. Las pérdidas de Salier, la humillación del viejo consejo, eran ahora recuerdos lejanos. Pero había algo más, también. Una tensión bajo la superficie. Rumores. Algunos decían que los proyectos negros de HAL se habían vuelto aún más oscuros, que se estaban probando nuevas armas. Cosas que no solo doblaban el espacio, sino el tiempo, el pensamiento, incluso la vida misma. No sabía qué creer, pero sabía esto: la galaxia había cambiado, y nosotros habíamos cambiado con ella. Un ciclo, tarde, Mercer me llamó a su cámara privada. «Has visto lo que hemos construido», dijo. «Pero el trabajo no ha terminado». Me entregó un dossier clasificado. Proyecto Bright. Prototipos avanzados de Leviatán, motores de deformación planetaria, armas diseñadas no solo para matar, sino para borrar mundos enteros de la existencia. Si las otras potencias más allá del borde galáctico se mueven, dijo en voz baja, debemos estar listos. Lo entendí. La guerra no había terminado. No de verdad. Los primogénitos estaban rotos, el consejo muerto. Pero en la oscuridad entre las estrellas, ojos más antiguos observaban. Cosas más extrañas se agitaban. Y la Tierra, nosotros, los recibiríamos con fuego. Lo llamamos paz. Pero no era paz. Era conquista. Después de Epsilon Eridani, la galaxia quedó abierta. La humanidad barrió sistema tras sistema, forjando un imperio sobre los huesos del viejo consejo. Los estandartes terranos ondeaban sobre mundos que una vez nos habían despreciado, y nos llamaban libertadores. Al principio, algunos lo hicieron genuinamente en los confines. Especies que habían sido pisoteadas por los Itari o esclavizadas bajo los Tracens dieron la bienvenida al nuevo orden. Habían visto lo que le hicimos a los primogénitos. Sabían que la resistencia significaba la extinción. Otros hincaron la rodilla por miedo. Y unos pocos resistieron.
Lo vi suceder desde el corazón del Demingen. Nunca estuvimos ociosos. Entre campañas, entre bombardeos, entre los fríos momentos de asedio orbital, cazábamos susurros, insurgencias, células de leales al viejo consejo, focos de resistencia en mundos capturados. Ya no era una guerra a gran escala. Era sangre en los callejones, sabotaje en los astilleros, intentos de asesinato contra nuestro personal de mando. Y peor, también había fracturas dentro de nuestras filas. Lo noté por primera vez después de la campaña de Draco. Habíamos aplastado la resistencia Trasen en el sector de Draco. 3 colonias Trasen cristalizadas desde la órbita. Sin supervivientes, sin remordimientos. Las órdenes oficiales eran claras: los Trasens nunca volverían a amenazar a la Tierra. Pero a medida que el humo se disipaba, la celebración de nuestra tripulación se sentía extraña. No era orgullo, era hambre de más. Lo oí en las voces de los oficiales subalternos, en las bravuconadas de los nuevos capitanes. Deberíamos tomar el espolón de Orión a continuación. Empujar más allá del borde. ¿Por qué parar? Que todos se arrodillen. Y luego estaban las naves negras. Sin marcas, sin registros oficiales. Se movían con la flota del Demingen, pero solo respondían a la división de Hal. Una vez vi atracar a una elegante daga obsidiana de nave erizada de proyectores gravíticos mucho más avanzados que los que usaban incluso los leviatanes. El rumor decía que las naves negras llevaban tecnología Bright, campos de ocultación, distorsionadores de la realidad, armas que no solo mataban, sino que borraban personas, estructuras, recuerdos. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo estaba ahí, incluso entre los nuestros. Me enfrenté a Hal una vez en una de las fortalezas ocultas de Marte, en las profundidades de la corteza de hielo. Me había convocado para supervisar nuevos núcleos gravíticos para la modernización del Demingen. Vi lo que estaba construyendo. Generadores de cascada temporal, matrices de resonancia neuronal, cosas que ninguna mente humana estaba destinada a tocar. ¿Por qué? Le pregunté fríamente. La mirada de Hal nunca vaciló. Porque aún no hemos ganado. Hemos aplastado al Consejo. Los primogénitos están rotos. Él negó con la cabeza lentamente. La galaxia es vasta. ¿Crees que el Consejo era el ápice? Eran cuidadores, fraudes. Hay potencias más allá del borde que ellos temían, que incluso los primogénitos no se atrevían a nombrar. Se inclinó. Nos están observando ahora, observándonos a nosotros. Debemos estar listos. Su voz bajó aún más. Y si no podemos estar listos, debemos convertirnos en algo que ellos temerán. Mercer lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero podía ver cómo el peso sobre él crecía. Con cada nueva campaña, cada nueva declaración de conquista, parecía un poco más duro, un poco más viejo. Nos reunimos en privado después de la campaña de Solaris. Otra victoria, otro sector subyugado. Sirvió 2 vasos de whisky terrano oscuro. Del viejo, de grano real. Por el imperio, dijo con amargura. No levanté mi vaso. Tú también lo ves, dije. Él asintió sombríamente. Esto no era lo que queríamos. Construimos los leviatanes para sobrevivir, para detener las traiciones, para proteger la tierra. Se bebió el whisky de un solo trago. Pero ahora hay quienes quieren más. Guerra sin fin, conquista sin fin, y el trabajo de Hal. Sacudió la cabeza. Podría condenarnos a todos. Entonces deténlo, dije. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos, cansados. Si lo intento ahora, divido el comando. Una guerra civil en medio de esta expansión. Los otros se apoderarían de las flotas. Y Hal, el alcance de Hal es mayor de lo que crees. Un largo silencio. Finalmente, dijo, todavía no. Necesitamos una palanca, una prueba. Cuando llegue el momento, entonces atacaremos. Mientras tanto, la galaxia cambiaba. Sectores enteros respondían ahora a gobernadores terranos. Las viejas rutas comerciales ondeaban estandartes terranos. Los leviatanes patrullaban las hipervías. Y la propia Tierra se transformó. El viejo gobierno de la Tierra Unida había desaparecido.
En su lugar, la Unión Terrana, un imperio militar industrial gobernado por el alto mando. Ley marcial. Sin elecciones, sin disidencia. No abiertamente, pero en las sombras, la resistencia fermentaba. Lo vi por primera vez en Vega Prime, en una inspección de rutina. El planeta había capitulado hacía meses, supuestamente estable. Pero interceptamos transmisiones codificadas, transmisiones humanas. Células lealistas, terranos que rechazaban el nuevo orden, que querían recuperar la vieja tierra. Rastreé una célula personalmente, encontré a su líder, un exoficial, el mayor Elías Corín, condecorado en las guerras de contacto, héroe de Salier, ahora etiquetado como traidor. Lo enfrenté en una subaguja abandonada bajo la ciudad principal de Vega. Luchaste por la tierra, le dije. ¿Por qué desperdiciar eso? Los ojos de Corín ardían. Luché por una tierra libre, no por un imperio que cristaliza a miles de millones. No por esta máquina, escupió. Tú también lo sabes. Esto no es victoria. Es una locura. No suplicó. No negoció. Lo dejé ir. ¿Por qué? No lo sabía. Pero las palabras se quedaron conmigo. Entonces llegó la primera advertencia desde el más allá. Un puesto de escucha en el espacio profundo en el borde envió una alerta. Confusa, incompleta. Lecturas extrañas, distorsiones gravíticas que no coincidían con ninguna tecnología conocida, anomalías temporales. Luego, silencio. El puesto había desaparecido. Enviamos una flota de exploración. No regresaron. Y a través de las estrellas, viejos mitos resurgieron. Los silenciosos. La oscuridad intermedia. Nombres susurrados en los archivos más antiguos. Cosas que incluso los primogénitos temían. Hal sonrió cuando llegaron los informes. Te lo dije, dijo. No estamos solos. Y nos están observando. Mercer no estaba tan tranquilo. No estamos listos, dijo en privado. No para esto. Pero no había vuelta atrás. Ahora las flotas se concentran de nuevo. Nuevos leviatanes en construcción. Naves Bright merodeando los bordes del espacio conocido. Y yo, de pie a bordo del Dominion, observando las estrellas. Nos levantamos para sobrevivir. Nos levantamos para vengar. Ahora estamos al borde de algo mucho más grande, o mucho más oscuro. Y la pregunta me atormenta, ¿seguimos siendo humanos? ¿O nos hemos convertido en otra cosa? Algo que la galaxia temerá, y quizás algo que no tendrá más remedio que destruir. Comenzó con silencio. Una flota terrana entera, el grupo de batalla Sigma, desapareció cerca de la expansión de Perseo. Sin llamadas de socorro, sin campos de escombros, simplemente desaparecieron. Mercer convocó una sesión de emergencia a bordo del Leviatán 1. Me llamaron para asesorar, aunque para entonces mi papel había cambiado. Ingeniero, sí, pero también observador, de confianza para Mercer, vigilado por Hal. La sala de reuniones era oscura, segura, cubierta de blindaje gravítico. Los rostros alrededor de la mesa eran duros. Almirantes, gobernadores de sector, jefes de inteligencia. La transmisión se activó. Última transmisión del acorazado líder de Sigma. Estática por distorsión. Luego una voz, confusa, entrecortada. Están aquí. No, no del Consejo. No conocidos. Luego, nada. La sala quedó en silencio. El almirante Corín, hermano de Elías Corín, aunque nunca hablaba de ello, se inclinó hacia adelante. ¿Podría ser un remanente de los primogénitos? Mercer negó con la cabeza. No. Los primogénitos están rotos, y temen a esto tanto como nosotros. Miró a Hal. Hal sonrió finamente. Los otros nos han notado. Llevaba años advirtiendo sobre ellos, potencias más allá del borde, más allá incluso del conocimiento de los primogénitos. Cosas antiguas, depredadores, decían algunos. Cosas que se movían a través de pliegues de la realidad que los leviatanes apenas tocaban. Se me heló la sangre. ¿Hemos hecho contacto?, preguntó Mercer. Todavía no, dijo Hal. Pero están sondeando. Pulsó un control. Nuevos escaneos llenaron la sala.
Distorsiones gravíticas en múltiples sectores. Desapariciones. Picos temporales erráticos, fantasmas en los sensores que ni siquiera nuestros sistemas de IA podían analizar. ¿Y las naves negras?, preguntó Mercer en voz baja. Están cazando. Pero hasta ahora, nada regresa. El consejo estaba muerto. Los primogénitos estaban destrozados. Pero la propia galaxia se estaba despertando. Y no solo desde fuera. La primera gran rebelión estalló en Vega Prime. Estuve allí cuando comenzó. La célula leal que Corín había liderado, la que había perdonado, había crecido. Debería haberlos denunciado. Quizás dudé. Quizás una parte de mí todavía creía en lo que luchaban. Ya no importaba. Atacaron con fuerza. Ataques coordinados en la capital, depósitos de suministros, defensas orbitales, matrices de comunicación. Vi el primer desembarco de un Leviatán recibir fuego de cañones planetarios, algo que no habíamos visto en años. Y peor, fuerzas humanas desertaron. Regimientos enteros, escuadrones de cruceros enteros se volvieron contra sus comandantes. Vega ardía. Mercer actuó rápido. El Dominion fue enviado para reforzar el sector. Junto con el Leviatán 2, ejecutamos ataques orbitales, quirúrgicos al principio, luego menos. Cuando el polvo se asentó, Vega Prime era un páramo. 10 millones de muertos, humanos y alienígenas por igual. La rebelión fue aplastada, pero el costo fue alto y el mensaje claro. El dominio terrano se estaba agrietando. De vuelta en Marte, el alto mando discutía. Algunos pedían un gobierno más duro, una ocupación militar total de todos los sectores. Otros, menos pero más ruidosos, pedían reformas, un regreso a los viejos ideales de la Tierra, el fin de la guerra interminable. Observé a Mercer durante todo el proceso, cansado, más frío. Todavía comandaba lealtad. Todavía era el arquitecto de nuestro ascenso. Pero ni siquiera él podía detener la marea. Y Hal prosperaba en el caos. Sus proyectos Bright se aceleraron. Más naves negras se lanzaron. Armas más oscuras se probaron. A veces en nuestras propias colonias rebeldes. Los rumores se arremolinaban. Sistemas estelares enteros desaparecían. Sin registro oficial. Sin escombros. Sin supervivientes. Simplemente desaparecían. Hal afirmaba que eran puestos de avanzada enemigos. Otros susurraban cosas diferentes. Experimentos, encubrimientos, pruebas de armas que no deberían existir. Entonces llegó la segunda advertencia. En el borde profundo, un pico de energía masivo, fuera de serie. Ninguna tecnología conocida lo igualaba. Una flota de exploración terrana respondió. Una nave regresó, a duras penas. Su comandante, destrozado, casi loco, informó de una visión, una estructura más allá de la comprensión. Una presencia, no una flota, no naves, una cosa, observando, esperando. Mercer me llamó en privado después del informe. Estamos en el filo de la navaja, dijo. La rebelión crece, los otros se mueven, y Hal quemará la galaxia para salvar su visión. Asentí. ¿Qué quieres de mí? Me miró directamente a los ojos. Pruebas. Los secretos de Hal. Antes de que sea demasiado tarde. Era traición. Ambos lo sabíamos. Pero acepté. No porque creyera ya en los viejos ideales. Esos estaban muertos. Sino porque algo más oscuro estaba surgiendo. Y si no lo deteníamos, la humanidad podría arder con el resto de la galaxia. Mientras tanto, el imperio se tambaleaba. Más rebeliones estallaron, menores al principio, luego más grandes. El espolón de Orión se rebeló. 3 sectores perdidos de la noche a la mañana. Los remanentes Itari lanzaron un ataque desesperado en el corredor de Vega. Fracasaron, pero infligieron graves daños. Y a través de las redes, un nuevo símbolo se extendió. El Fénix, una antigua marca terrana de renacimiento. La resistencia había encontrado su estandarte y su voz. Elías Corín, vivo, liderando la rebelión. Vi su transmisión, hackeada en la red de comunicaciones terrana. Su rostro estaba desgastado, con cicatrices,
pero su voz era de acero. Esto no es la victoria de la Tierra. Este no es el destino de la humanidad. Las estrellas no son nuestras para conquistarlas. Son nuestras para compartirlas. Levántense, luchen, recuerden quiénes éramos. El mensaje se extendió como la pólvora. Mercer no ordenó la muerte de Corin. Todavía no. Demasiado público, dijo. Necesitamos sofocar la rebelión primero. Pero los susurros crecían. Incluso a bordo del Demingen, los oía. Oficiales jóvenes, tripulantes que recordaban la vieja tierra. Disidencia. Entonces los otros hicieron su primer movimiento. Una colonia terrana, Ceros 4, quedó en silencio. No atacada, no destruida, vacía. Millones de personas desaparecidas. Sin signos de batalla, sin cuerpos, solo nada. Nuestra fuerza de tarea Leviatán llegó días después. Estuve en la superficie de Ceros. Ciudades muertas, intactas, sin tocar, pero extrañas. El aire se sentía enrarecido. La gravedad, equivocada. El propio tiempo parecía ondular. Y en el cielo, una cicatriz, una rasgadura en el espacio, pulsando con luz oscura. Hal llegó poco después. Lo estudió, sonrió. Están aquí, dijo. Y no estamos listos. Ahora comienza la carrera. La rebelión crece. Los otros se mueven. Y la locura de Hal se extiende. Mercer lucha por mantener el imperio. Yo camino por el filo de la navaja. Pronto deberé elegir. Apoyar a Mercer e intentar salvar lo que se pueda salvar, unirme a Corin y al Fénix, o seguir a Hal hacia la oscuridad desconocida. Las estrellas arden con fuerza. Pero, ¿por cuánto tiempo? La humanidad surgió del fuego. Ahora el fuego podría consumirnos a todos. Nunca pensé que vería a Mercer asustado. No de la guerra, no de la rebelión, ni siquiera de Hal. Pero cuando los primeros otros finalmente se rebelaron, el viejo general parecía un hombre enfrentándose a una fuerza que no podía comandar. Comenzó en el borde del espacio conocido, la expansión de Vanta. Una antigua fortaleza Itari ahora bajo control terrano. Las patrullas de rutina informaron de anomalías, campos de energía, cambios gravitacionales. Luego, un crucero de batalla desapareció en pleno tránsito. Sin llamada de socorro, sin restos. Mercer envió al Leviatán 4, a Visus, bajo el mando del almirante Ren para investigar. 3 días después, Visus regresó, a duras penas. Su casco estaba deformado, el blindaje quemado con patrones que ninguna arma que conociéramos podía hacer. La mayor parte de la tripulación había desaparecido. Los que quedaban estaban destrozados. Mentes hechas añicos, ojos en blanco. La IA de la nave se había fragmentado a sí misma solo para sobrevivir. El último registro coherente provino del jefe de tácticas. Su voz era áspera, jadeante. No son naves. Son sombras. Pensamientos. Nos consideran su presa. No podemos luchar contra un pensamiento. Estaba en el nexo de mando del Demingen cuando Mercer reprodujo la grabación. Nadie habló durante mucho tiempo. Entonces Mercer miró a Hal. Y bien, Hal parecía complacido. Nos están poniendo a prueba, dijo. Ahora tenemos su atención. ¿Y podemos luchar contra esto? Preguntó Mercer secamente. Hal sonrió. Con las armas adecuadas. Los sacrificios adecuados. Vi la mandíbula de Mercer tensarse. Y supe que las líneas entre ellos se estaban endureciendo. Entre bastidores, me moví, siguiendo las órdenes de Mercer, investigando los proyectos ocultos de Hal. El proyecto Bright era solo la superficie. Debajo, algo más oscuro. Proyecto NYX. Instalaciones ocultas, investigación más allá de la ley terrana, más allá de la cordura terrana. Armas experimentales, sí, pero también algo más. Intentos de romper el velo, de controlar a los otros. Era una locura. Los datos hablaban por sí solos. Los científicos de Hal habían capturado fragmentos, ecos cuánticos, huellas neuronales de la presencia de los otros. Estaban tratando de construir una interfaz, una forma de comunicarse o, peor aún,
una forma de doblegar estas fuerzas a la voluntad de Hal. Los riesgos eran catastróficos. El informe final del investigador principal fue contundente. Probabilidad de fallo de contención, 94%. Probabilidad de desestabilización universal, 73%. Recomendación: terminar el proyecto. Hal lo ignoró. Mercer leyó el mismo informe. Su rostro palideció. Nos matará a todos, dijo en voz baja. La rebelión, el imperio, nada de eso importará. Me miró a los ojos. Es hora. El plan era simple. Exponer a Hal. Reunir a la facción del alto mando que aún era leal a Mercer. Tomar los sitios negros. Cerrar NYX. Antes de que Hal desencadenara algo que no pudiéramos detener. Pero simple no significaba fácil. El alcance de Hal era vasto. La mitad de los almirantes de la flota ya eran sus criaturas. Las naves Bright respondían solo a él. Y en la Tierra, la lealtad estaba fracturada. La rebelión ardía más fuerte que nunca. Las fuerzas del Fénix habían tomado 3 mundos centrales. Sectores enteros declararon una revuelta abierta y las transmisiones de Corín resonaban incluso dentro de las tripulaciones de los leviatanes. Lo vi a bordo del Dominion. Oficiales jóvenes cuestionando órdenes. Veteranos viejos llevando insignias del Fénix bajo sus uniformes. Me enfrenté a uno, el teniente Brandt, un oficial de comunicaciones que conocía desde hacía años. ¿Sabes lo que esto significa?, le dije. Me miró a los ojos sin miedo. Lo sé. Y tú también. Has visto en lo que nos hemos convertido. Tenía razón. Pero no estaba listo para elegir. Todavía no. El primer golpe cayó en Marte. Hal se movió más rápido de lo que esperábamos. Sus fuerzas tomaron la aguja principal del alto mando, declararon autoridad de emergencia bajo protocolos de amenaza existencial. Una forma educada de decir golpe de estado. Mercer apenas escapó con su personal principal, huyó a bordo del Leviatán 1. Marte ardía. El Dominion se mantuvo al margen, con órdenes de asegurar la lealtad. Mercer nos contactó en secreto. El capitán Ayarik, el comandante del Dominion, era de la vieja escuela, leal a Mercer y a la Tierra. Tomó la decisión. Saltamos para reunirnos con el Leviatán 1. Un tercio de nuestras escoltas se negaron a obedecer la orden. Desertaron a Hal en pleno salto. Emergimos en una zona de guerra. La flota de Hal ya estaba persiguiéndonos. Y no solo naves terranas. Los primeros acorazados mejorados con tecnología Bright se movían entre ellos. Elegantes, oscuros, extraños. Sus armas atravesaban el blindaje estándar como si fuera papel. Las maltrechas fuerzas de Mercer se reagruparon en Próxima Centauri. Estuve en el puente del Dominion mientras la batalla se desarrollaba. El Leviatán 1 mantenía el centro, el Dominion en su flanco. Nuestros cañones gritaban en el vacío, pero las naves Bright se movían de manera diferente. Cambios de fase. Invisibilidad parcial. Fallos temporales. Una apareció dentro de nuestra formación, destrozando un crucero antes de que pudiéramos reaccionar. Luchamos durante horas, escapando por poco. Nos retiramos al espacio profundo, a viejos refugios rebeldes que los espías de Mercer habían descubierto. Y ahora la guerra era civil. Terrano contra terrano. Mientras tanto, los otros avanzaban. Más colonias cayeron. Sin batallas, sin restos, solo vacío. Ni siquiera el Fénix podía explicarlo. Corín envió mensajes cifrados a Mercer, proponiendo una tregua, una alianza contra la amenaza mayor. Mercer dudó, pero la elección era clara. Nos reunimos en el puesto de avanzada de Aitra, terreno neutral. Mercer, Corín, yo. Un puñado de oficiales de confianza. Fue tenso. Décadas de guerra entre nosotros. Pero Corín habló primero. Ya no me importa tu imperio, dijo. Me importa la supervivencia. Hal nos condenará a todos. Los otros no se detendrán en la Unión o el Fénix. Lo consumirán todo. Mercer asintió. Lo sé. Se forjó una alianza. Impensable un año atrás. Ahora necesaria. La flota de Mercer. Las fuerzas del Fénix. Incluso desertores de las propias filas de Hal.
Teníamos un objetivo: detener a NYX. Antes de que HAL abriera una puerta que no pudiéramos cerrar. Ahora las flotas se concentran de nuevo. El ataque final se cierne sobre nosotros. Y más allá de las estrellas, los otros esperan. Estoy a bordo del Dominion, listo, asustado. Porque en el fondo me pregunto, ¿es ya demasiado tarde? La guerra había llegado a casa. Las estrellas ardían mientras las naves terranas se destrozaban unas a otras. Ya no eran solo flotas. Era hermano contra hermano, capitán contra capitán, leviatán contra leviatán. Todo por la misma razón: el proyecto NYX. Sabíamos dónde estaba el sitio principal de HAL. NYX Prime, un complejo oculto en las profundidades de la superficie de Titán. Viejos túneles mineros convertidos en un enorme laboratorio negro. Y sobre él, una flota. Su flota. Naves Bright en masa. La mitad de los escuadrones de élite de la Tierra. Y el Leviatán 5, Revenant, ahora completamente el buque insignia de HAL. Se había movido más rápido de lo que temíamos. La brecha ya había comenzado. Vi los primeros escaneos. Una rasgadura en el espacio sobre Titán, expandiéndose. Las leyes de la física se degradaban cerca de ella. Los relojes de las naves se desincronizaban. Las señales resonaban antes de ser enviadas. La gravedad ondulaba. Y peor, formas sombrías se movían dentro de la brecha. No naves, no materia. Pensamientos, depredadores. Nuestra alianza no tenía otra opción. Mercer, Corin, las fuerzas del Fénix. Reunimos todo lo que teníamos: 2 leviatanes, Dominion y Leviatán 1, 5 acorazados Fénix, una flota irregular de desertores y lealistas. No era suficiente, pero era todo lo que teníamos. Estaba con Mercer a bordo del Dominion. Miró la pantalla de la flota, con los ojos fríos, el rostro duro. «Es la hora», dijo. Asentí. «Si fallamos, no quedará nada que fallar». El salto final comenzó. Un asalto masivo sobre Titán, hacia las fauces de la brecha. La batalla estalló en el momento en que llegamos. La flota de HAL estaba lista. Revenant se movía como un ser vivo. Su casco se retorcía, brillando con energías de otro mundo. Las naves Bright pululaban, desapareciendo y reapareciendo dentro de nuestras líneas. Caos. Me encargué de las matrices del núcleo gravítico, empujándolas más allá de los límites de seguridad. Necesitábamos toda la ventaja posible. Los cañones del Dominion gritaron, balas de riel y lanzas gravíticas cortando los cascos de las naves Bright. Pero por cada nave que matábamos, 2 más parecían ocupar su lugar. Y la brecha seguía creciendo. Entonces llegó el primer verdadero horror. Una nave enemiga rompió nuestro flanco de babor. Sin identificación, no era una Bright. No era un diseño terrano. Una masa oscura, retorciéndose, cambiando. No disparó armas. Proyectó algo. Un pulso psíquico. La mitad de nuestra tripulación de babor se derrumbó, gritando, sangrando por los ojos y los oídos. La voz de Mercer resonó en las comunicaciones. Fuego concentrado. Maténla ahora. Le lanzamos todo. Ráfagas gravíticas. Torpedos de singularidad. Parpadeó y se desvaneció. No destruida. Se retiró. Aprendiendo. Miré a Mercer. Su rostro era de piedra. Están atravesando más rápido. Mientras tanto, las fuerzas del Fénix lideradas por Corin habían roto el bloqueo y llegado a la órbita de Titán. Naves de desembarco descendieron, un desesperado asalto terrestre a NYX Prime. Si podían llegar al núcleo, apagarlo, podríamos detener la brecha. O ganar tiempo. El Dominion mantuvo la línea arriba. Entonces una señal cortó el caos. El propio HAL, un canal directo. Su rostro apareció, demacrado, los ojos ardiendo con una luz antinatural. «No podéis detener esto», dijo. «No podéis enjaular el futuro». Mercer respondió fríamente. «Nos estás matando a todos, HAL». HAL se rió. «La evolución nunca es indolora». La transmisión se cortó. Momentos después, Revenant se lanzó hacia adelante. Objetivo:
Demingen. Los dos leviatanes chocaron en batalla. Nuestros escudos gritaron. Se abrieron brechas en el casco. Las cubiertas se desgarraron. Luché desde ingeniería, redirigiendo energía, sellando rupturas, alimentando las armas. Sin tiempo para pensar, sin tiempo para sentir, solo supervivencia. Sobre Titán, la brecha se retorcía, más grande ahora, casi a escala planetaria, y desde dentro surgían más sombras. Entonces, una esperanza. El equipo de Corín informó de la brecha en las defensas exteriores de NYX Prime. Estaban dentro, luchando habitación por habitación. Pero el tiempo se agotaba. Mercer tomó la decisión. Preparen ataque orbital. Cristalizaríamos Titán si fuera necesario. Detener a Hal. Detener la brecha a cualquier costo. Pero la voz de Corín se abrió paso. Denos 5 minutos. 5 minutos. Una eternidad en batalla. Revenant atacó de nuevo, inutilizando nuestras baterías de estribor. Nuestro cañón de riel principal estaba fuera de línea. Trabajé furiosamente, puenteando circuitos quemados, realineando las lentes gravíticas. Dedos ensangrentados, aliento entrecortado. Un disparo más. Necesitábamos un disparo más. Entonces Corín de nuevo. Hemos llegado al núcleo. Luchando en el corazón de NYX Prime. Escuché los informes. El núcleo ya no era maquinaria. Estaba vivo, deformado por los otros, pulsando, pensando, tratando de expandir la brecha. Y Hal estaba allí, personalmente, tratando de fusionarse con él. La última transmisión de Corín fue un caos. Disparos, gritos, luego estática. No teníamos elección. ¡Fuego!, ordenó Mercer. El Demingen cargó su cañón principal. La lente reparada apenas aguantaba. Objetivo: Titán. En el último segundo, una nueva señal. La voz de Corín, áspera, débil. Núcleo desestabilizado. Brecha colapsando. Salgan de aquí. La brecha sobre Titán convulsionó. Un grito, no de sonido, sino de un pensamiento que destrozaba la mente, resonó en todas las comunicaciones. Las sombras retrocedieron. Titán se agrietó. La brecha implosionó. Una onda de choque arrasó la órbita. Revenant desapareció, consumido por el colapso. La flota Bright se hizo añicos. Silencio. Habíamos ganado. A un precio. Titán había desaparecido, una luna destrozada. La mitad de nuestra flota estaba en ruinas. Pero la brecha estaba cerrada, por ahora. Hal estaba muerto. El equipo de Corín, desaparecido. Sin señal. Estaba con Mercer en el puente del Demingen, observando el campo de escombros, el humo, el silencio. Y las estrellas más allá. Frías. Ganamos tiempo, dije. Mercer asintió. Por ahora. Pero incluso entonces, lo sabíamos. Los otros no habían terminado. La brecha había sido una puerta, una llamada. Y ahora sabían que estábamos aquí. La humanidad había sobrevivido, apenas. Pero la guerra no había terminado. Solo había comenzado. Y en el fondo, me preguntaba, ¿podríamos ganar? ¿O ya habíamos perdido? El silencio después de Titán fue peor que la batalla. Ni desfiles de la victoria, ni discursos, ni medallas. Solo escombros en órbita, en el suelo y en los corazones de los que sobrevivieron. Regresamos cojeando hacia Sol. El Demingen apenas estaba en condiciones de navegar. La mitad de sus cubiertas destrozadas, sus motores principales fallando. De la flota que habíamos lanzado, solo una fracción regresó. ¿Y la Tierra? La Tierra no celebró. La Tierra enterró a sus muertos. La unión terrana estaba rota. La muerte de Hal dejó un vacío. El alto mando se fragmentó en facciones enfrentadas. Las células Fénix resurgieron, recuperando sistema tras sistema. Algunos sectores declararon su independencia, rechazando tanto el gobierno de la Unión como el del Fénix. Los viejos ideales de la Tierra, libertad, democracia, volvieron a la vida en las grietas. Pero eran llamas débiles luchando contra la tormenta. Mercer intentó mantener el centro. Hizo un llamado a la unidad, a la reconstrucción,
a la preparación. Porque sabía mejor que nadie que los otros no habían terminado. Titán había sido un intento. El siguiente sería peor. Lo vi en la sala de guerra un ciclo, inclinado sobre un mapa estelar. Sus manos temblaban, muy ligeramente. ¿Qué nos queda?, pregunté. No levantó la vista. No lo suficiente. Las primeras señales llegaron antes de lo esperado. Los telescopios de espacio profundo, los que aún funcionaban, detectaron anomalías en los bordes del espacio conocido. Ondulaciones, brechas, múltiples, pequeñas al principio, probando, empujando. Luego más grandes. Sectores enteros se oscurecieron. Sin llamadas de socorro, sin supervivientes, solo silencio. Los otros no se parecían a nada contra lo que hubiéramos luchado antes. No eran naves, no eran ejércitos. Eran invasiones de la propia realidad. Pensamientos convertidos en armas, el espacio plegado contra nosotros. Luchar contra ellos era como golpear humo, como gritarle a una pesadilla. Reunimos lo que pudimos. Mercer reunió flotas leales, terranas, fénix, independientes. Viejos rencores enterrados bajo la necesidad de sobrevivir. Pero era muy poco. Vimos el primer asalto verdadero en el alcance de Telos. La brecha floreció como un sol negro. Las naves que se acercaban se desintegraban, no destruidas, sino deshechas. Los miembros de la tripulación informaron de visiones, el pasado y el futuro mezclados, recuerdos retorcidos, bucles temporales. Algunos simplemente se detuvieron, congelados en su lugar, con la mente borrada. Estaba a bordo del Demingen, todavía con cicatrices, todavía en pie, mientras veíamos morir el alcance. Mercer estaba en silencio, sin órdenes, sin plan, solo observando. Cuando la brecha consumió la estrella de Telos, supimos que no podíamos ganar. No así. La desesperación engendra la locura. Algunas facciones recurrieron a la tecnología antigua, armas prohibidas de las guerras de contacto, bombas de singularidad, IAS virales. Otros huyeron a las profundidades del borde galáctico, esperando que la distancia los salvara. No lo haría. Los otros no se movían por distancia. Se movían por el pensamiento. Donde pensáramos que estábamos a salvo, nos seguirían. Mercer nos reunió una última vez. Los capitanes supervivientes, los líderes rebeldes, incluso Corín, de alguna manera vivo, con cicatrices recorriendo su rostro, los ojos más duros que antes. Nos reunimos en las ruinas del Comando Lunar. Sin ceremonia, sin rango, solo hombres y mujeres enfrentando la extinción. Mercer habló primero. No podemos luchar contra ellos, dijo. No de forma convencional. Miró las viejas notas de Hal esparcidas sobre la mesa. Pero hay una posibilidad. Esbozó el plan. Un arma, no de destrucción, sino de negación. Si los otros se alimentaban del pensamiento, de la realidad, entonces los mataríamos de hambre. Una cascada de singularidad, una reacción en cadena que colapsaría el espaciotiempo localizado, negando a los otros el material que necesitaban. ¿El problema? Nos costaría todo. Sol, la Tierra, la cuna de la humanidad. Todo lo que éramos, desaparecería. El silencio llenó la sala. Nadie habló, ni siquiera Corín. Finalmente, rompí la quietud. ¿Qué quedará si hacemos eso? Mercer me miró a los ojos. Supervivencia, explicó. Colonias dispersas, puestos de avanzada en el espacio profundo lejos del núcleo podrían sobrevivir. Semillas de la humanidad. No un imperio, no una unión, solo fragmentos. Una oportunidad de empezar de nuevo. O podríamos luchar y perderlo todo. No era una elección. No realmente. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los generadores de cascada todavía eran experimentales, tecnología antigua, peligrosa y apenas comprendida. Pero Hal había construido el marco, y ahora lo terminaríamos. El trabajo fue brutal. Reconfigurar núcleos de singularidad, construir la red de cascada a través del sistema Sol. Trabajamos bajo una amenaza constante. Brechas parpadeando en el borde de nuestros sensores. A veces, formas sombrías rozaban el sistema. Sondas,
exploradores, probando nuestra resolución. Mercer pidió una transmisión final, un mensaje a la galaxia. Era simple. No somos su presa. No somos sus esclavos. Somos fuego. Y si debemos arder, los llevaremos con nosotros. La cascada estaba lista. Una ignición y Sol se colapsaría sobre sí mismo. Un agujero negro consumiendo nuestra historia, nuestros pecados, nuestros triunfos, y negando a los otros su victoria. Las últimas horas fueron extrañas. La tripulación deambulaba por las cubiertas del Dominion en silencio. Algunos escribieron mensajes a las colonias, cápsulas del tiempo, esperando que los fragmentos sobrevivieran. Algunos rezaron, otros bebieron. Me senté solo en la cámara del núcleo gravítico, mis manos descansando en las viejas consolas, recordando. Mercer me encontró allí. Se sentó sin hablar durante mucho tiempo. Luego dijo: nunca quise esto. Asentí. Ellos tampoco. Pensé en Salier Prime, en los muertos de Vega, en las naves negras y la tecnología Bright, en la locura de Hal, en la rebelión, en lo que nos habíamos convertido y lo que habíamos perdido. Cuando los otros vinieron con toda su fuerza esta vez, las propias estrellas parecieron doblarse. La brecha se abrió de par en par, una vasta herida en el espacio. Formas sombrías se derramaron. No naves, pensamientos, depredadores. Se movían como el hambre hecha forma. El Dominion tembló cuando rompieron la línea de defensa exterior. No tenía sentido resistir. No había escapatoria. La voz de Mercer cortó el caos. Ahora. Introduje los códigos finales. Dedos firmes, corazón frío. La cascada iluminó el vacío. Uno por uno, los núcleos de singularidad se encendieron. Puntos negros floreciendo a través de Sol. Los otros retrocedieron. Demasiado tarde. El sistema se plegó. La tierra se agrietó, los océanos hirviendo, los cielos ardiendo. Marte se hizo añicos. Venus implosionó. Júpiter colapsó. Y Sol, la estrella gritó, un último destello cegador. Luego, silencio. La brecha se cerró. Los otros se desvanecieron. No quedaba nada más que el vacío. Desperté mucho después. ¿Cómo? No lo sé. Quizás suerte. Quizás piedad. El Dominion había sido lanzado lejos en el espacio profundo, dañado, silencioso, a la deriva. Pero vivo. Vagué por sus pasillos oscuros. Fantasma de una nave, fantasma de un hombre. Sin tripulación, sin luces, solo yo y las estrellas más allá. No sé cuánto tiempo pasó. Días, años. El tiempo significa poco en la oscuridad. Pero finalmente, una señal. Débil, frágil. Una señal humana. La seguí, navegué por la negrura, y los encontré. Una colonia. Supervivientes. Un fragmento de la humanidad aferrándose a la vida en una roca estéril. Me dieron la bienvenida. Me preguntaron qué había pasado, qué habíamos hecho. Les dije, luchamos. Perdimos. Pero no morimos. Y quizás, solo quizás, eso fue suficiente. Las estrellas están oscuras ahora. Pero en esa oscuridad, todavía hay vida, todavía hay esperanza, todavía hay fuego. No somos lo que éramos, pero seguimos aquí. Y la galaxia lo recordará.